Buenas noches a cada hermano, a cada hermana, a cada uno de los que están conectados por este medio. Se me pidió la vez pasada hablar acerca de la autonomía de la iglesia y quiero comenzar diciendo que a pesar de ser un asunto importante, no es frecuente escuchar sermones acerca de la autonomía. Este asunto debería ser claramente conocido por cada miembro de la congregación de la Iglesia del Señor. La palabra autonomía no aparece textualmente en la Biblia, pero por ello no deja de ser un concepto real. Esta palabra, la palabra autonomía, procede de dos vocablos griegos. Uno de autos, que es igual a uno mismo, y el otro es nomos, que significa normas. En términos generales, la capacidad de tomar decisiones por uno mismo sin la ayuda de otro. La autonomía se opone a la heteronomía, que es completamente lo opuesto. Es sinónimo de autogobierno de individuos o de asociaciones. Es la capacidad para tomar decisiones sin influencia de presiones externas. Eso incluye la autonomía. Y Dios le ha dado a la iglesia el derecho de autogobernarse. Cada iglesia o congregación local está sujeta solamente a Cristo y a su autoridad. El derecho de autogobernarse depende para su aplicación de otros dos principios que deben caracterizar a cada congregación local. Número uno, el principio de la independencia de cada congregación local. Cada congregación debe ser independiente de otra. No debe haber hegemonía de una congregación sobre otra. No pertenecemos a una diócesis. Cada congregación debe ser independiente. No importa el número. Y la otra es la igualdad de todas las iglesias de Cristo. Sabemos de la historia de algunas congregaciones. Sabemos de las luchas que han tenido. Sabemos del trabajo que han desarrollado. Sabemos del número de miembros que tienen, pero no las hace mayor en ningún aspecto de una congregación recién comenzada o con número pequeño de miembros. Entonces, estos dos principios son los que aplican y caracterizan a cada congregación local. Primeramente, la iglesia y su forma de congregacional de gobierno. Es uno de los símbolos, es uno de los principios que denotan lo que es la autonomía de la congregación. Así que la iglesia solo puede tener una forma de gobierno y este es local. Así lo declaran las escrituras. Por ejemplo, dice Hechos capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Este texto nos muestra a dos evangelistas constituyendo ancianos en algunas congregaciones de Galacia. El texto de mención es uno de los pasajes usados típicamente para mostrar la autonomía de la iglesia local por las siguientes tres razones. Primero, el texto dice que ancianos fueron constituidos en cada iglesia. Segundo, el texto denota que los ancianos tenían jurisdicción de autoridad únicamente en la congregación en la cual habían sido constituidos. Tercero, déjenme leer antes para apoyar este punto. Hechos capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿En qué rebaño habían sido puestos por obispos estos hermanos? En Éfeso y no en otro lugar. Eso denota entonces que su autoridad estaba limitada a su congregación local. En adición, allá en Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 2 y 3, leemos lo siguiente. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto.
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, ahí se sostiene la autoridad que deben ejercer los dirigentes de la congregación. Dice claramente la grey de Dios que está entre vosotros, limitando esa autoridad a su congregación local. El tercer punto que estaba mencionando era que los ancianos de estas congregaciones habían sido elegidos por los miembros de cada congregación. Este hecho se desprende de la palabra usada por Lucas, cheirotoneo, de cheir, la mano, y de teino, extender, indicando el levantamiento de manos de la asamblea para aprobar alguna moción sugerida. Sin duda, los evangelistas constituyeron a los ancianos, es decir, hicieron la ceremonia de nombramiento, pero fue la iglesia quien los eligió lo más seguro por medio del voto. Esto aprendemos entonces de ese versículo. Dice Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En cada ciudad denota en cada congregación local. No era típico en tiempos de la iglesia primitiva, en el primer siglo, no era típico ver más de una congregación en una ciudad. Las ciudades no eran eran pocas las ciudades que eran extensas en población y en tamaño, y típicamente había solo una congregación en las ciudades. Por eso dice que establecía ancianos en cada ciudad. Quiero leer un versículo en adición para probar mi punto, y está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 y versículo 10, donde dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los candidatos a diáconos deben ser sometidos a prueba antes de ser nombrados. Y esto solo puede llevarse a cabo en y por la iglesia local. No podemos probar diáconos o someter a futuros o candidatos a diáconos perteneciendo a otras congregaciones. Solamente cuando les observamos a la iglesia local, solamente cuando vemos el crecimiento y el desarrollo de los hermanos, puede la congregación de alguna forma nominarlos como ancianos, o ya sea como diáconos y aún como evangelistas, si es posible. En segundo lugar, la congregación local es el medio utilizado para cumplir la misión asignada por Cristo. La iglesia local es sin duda la única forma por la cual la iglesia puede llevar a cabo las funciones para la cual fue constituida. Al revisar los modelos encontrados en el Nuevo Testamento, veremos siempre a la congregación local realizando diferentes labores, sin fusiones o asociaciones con otras congregaciones. Por ejemplo, solamente la iglesia local puede nombrar y enviar predicadores. Es el ejemplo que encontramos. Al leer Hechos capítulo 11, versículo 22, leemos: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este verso se desprende del hecho de que la iglesia de Jerusalén se enteró que una congregación nueva había comenzado, una iglesia gentil había comenzado en Antioquía, para lo cual decidieron enviar a uno de sus varones de confianza, como lo era Bernabé, para que fuese a Antioquía, no a darles el reconocimiento, no a decirles que eran aceptados, sino sencillamente para estrechar los lazos de la fraternidad cristiana que debe existir. Recuerdo cuando yo estaba en la ciudad de Choluteca, allá en Honduras, en la parte sur, oímos de una congregación
en un pequeño pueblo o aldea llamada Marilica. Y un hermano me invitó y me dijo, he oído de una congregación ahí en Marilica, no sabíamos dónde quedaba, y me dijo, hemos oído que en esta congregación usan una sola copa. Y fuimos con el hermano y llegamos a dicho lugar y fuimos recibidos. Y en verdad había una iglesia de la cual no teníamos noticias o no teníamos conocimiento de existencia. Pero al llegar nos regocijamos y pudimos de alguna forma comenzar a trabajar juntos, comenzar a tener una relación recíproca con los hermanos de esa comunidad. A Dios gracias, la iglesia sigue ahí está en Morolica. Eh, es una iglesia, una pequeña aldea, es un lugar no muy accesible para llegar, pero los hermanitos continúan adorando en dicho lugar. Me dio mucho gusto ser partícipe de eso. Entonces vemos en este caso a la iglesia de Jerusalén enviando a uno de sus líderes a cerciorarse acerca de la nueva congregación establecida en Antioquía. Pablo y Bernabé fueron enviados por Antioquía a su primer viaje misionero. En Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3 leemos: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado justo con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia local sostiene predicadores. Todo el mundo sabe de la bondad de los filipenses para con Pablo y les escribe: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Valga decir que Epafrodito fue nombrado por la iglesia de Filipo para administrar, para hacer llegar la ayuda a Pablo. Supongo que era un método sumamente difícil para transportarse de Filipos hasta Macedonia. No sabemos cuánto tiempo lo recorrido, ya que los medios de transporte pues no existían como hoy en día. La iglesia local reúne y envía de sus fondos para otra congregación. Dice un versículo que leemos casi cada domingo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. No existe evidencia bíblica de alguna iglesia centralizadora que capte fondos para ser enviados a predicadores o a congregaciones en necesidad. Cada iglesia local decide enviar y a quién enviar con sus fondos. Ese es un principio, ese es un hecho elemental en la autonomía de cada congregación. Sabemos que este principio no es muy bien respetado, mayormente por los hermanos, los digresivos, ya que tienen iglesias centrales, iglesias grandes que captan fondos y ellos deciden a dónde y a quién enviar de sus fondos. La iglesia local hacía frente a sus problemas y trataba de resolverlos por sí misma.
Leemos allá en Hechos capítulo 16, en el verso 1 al 3. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, subrayo, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Claramente vemos el conflicto ahí. Algunos hermanos que se habían convertido desde el Pentecostés se habían quedado a vivir ahí, y de alguna forma la iglesia tenía que alimentar a esos hermanos, y se generó ahí un conflicto. Pareciera que los hermanos de los foráneos, o los que eran de origen griego o gentiles, no tenían la prioridad, parece ser, en cuanto a recibir la alimentación, para lo cual se buscó como iglesia local alguna salida, alguna solución salomónica para que la iglesia pudiera marchar en paz. Así que estos versículos no solamente nos muestran que la iglesia local, en este caso Jerusalén, enfrentaba sus problemas y buscaban la forma de resolverlos, sino también que a pesar de contar con la presencia de los 12 apóstoles, era la iglesia en sí quien elegía o escogía a las personas a quienes ellos consideraban idóneas para desempeñar alguna función en particular. Son hechos notables, son hechos que deben hacernos entender la importancia de estos principios. La iglesia se reúne localmente para adorar. Creo que todos sabemos de memoria Hechos capítulo 20, verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos de la iglesia de Troas para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Clasifíquese 1 Corintios 11, 17 al 22. Como iglesia local y como parte de la autonomía de la iglesia, son ellos mismos, es la iglesia la que decide el horario de reunión. El día de reunión no es negociable, no está en juego, debe ser el primer día de la semana. Pero los hermanos pueden servir en reuniones en el acuerdo del horario, aún el local. Igualmente, los hermanos de la congregación deben elegir a los hermanos que pueden servir para el desarrollo del culto. La iglesia local se reserva el derecho de dar participación o no en el desarrollo del culto a algún miembro de otra congregación, aunque se trate de un predicador reconocido. Tristemente, algunos hermanos creen que por su trayectoria, la iglesia local está obligada a darles, ven como un derecho, el que se les otorgue la predicación. Yo he recibido llamadas de hermanos diciendo: hermano, ¿puedo predicar ahí en su iglesia tal día? No me preguntan, ¿puedo cantar un himno ahí en la congregación? No me preguntan, ¿puedo dirigir una oración? Me han preguntado, ¿puedo predicar ahí en su congregación? Y pues nunca digo que sí, y siempre les digo que voy a consultarlo con los demás varones de la congregación. Así que la iglesia local se reserva ese derecho de decidir quién puede predicar y quién no puede predicar. Punto F. La disciplina se aplica en la iglesia local. Uno de los ejemplos más conocidos y que ayuda a entender que la disciplina solo puede efectuarse en la iglesia local es el caso de un miembro de la iglesia de Corinto, quien, a sabiendas de la iglesia que vivía en pecado, la tal no hacía nada al respecto hasta que fueron censurados por el apóstol Pablo. Y el texto dice de la siguiente forma: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, bien incesto. Y vosotros estáis envanecidos.
¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, es decir, con mi aprobación, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, subrayo, y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, la instrucción es que debían reunirse para que dicho hermano fuera disciplinado. No podemos esperar que otra congregación venga a ejercer la disciplina a la congregación local de la que somos miembros. En tercer lugar, la autonomía puede prevenir la apostasía. Al ejercer la autonomía, la iglesia local se reserva, como ya dije, el derecho de recibir o no a predicadores foráneos. Cuando yo recibir significa para predicar. Ninguna congregación puede negar el acceso a la adoración. Cualquier hermano que quiera visitar la congregación debe ser recibido, pero no podemos otorgar el privilegio de la predicación así por así. En otras palabras, la iglesia local no está obligada a recibir o a dejarse imponer predicadores o evangelistas que no gocen de buen testimonio entre la hermandad. Pablo, advirtiendo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, dijo lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estos lobos rapaces de los que Pablo profetiza, evidentemente vinieron de afuera. Quizá lo dijo en referencia a los predicadores judaizantes o a los simpatizantes del gnosticismo, los cuales causaron grandes problemas en la iglesia de Éfeso y también en otras congregaciones de Asia Menor. Los problemas de esta congregación que Pablo menciona fueron externos y también fueron internos, ya que dice, y de vosotros mismos, es el versículo que sigue. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, podemos deducir que la iglesia de Éfeso de alguna forma tenía ese cuidado de no dejarse impresionar, de no dejarse sorprender por algunos que se autollamaban apóstoles o algunos que se consideraban hermanos eruditos de tanto conocimiento como para dejarles la libertad de predicar cuando ellos quisieran. Y al parecer tenían el cuidado de probar, de examinar a aquellos que no cumplían con los requisitos de un verdadero predicador. Entonces es probable que esta iglesia, haciendo uso de su autonomía, haya rechazado a algunos falsos maestros, los cuales se autollamaban apóstoles. Tenemos que admitir que la autonomía no es una forma infalible para blindar a la iglesia en contra de la apostasía. Pero los falsos maestros no tendrán la libertad de entrar desapercibidos, por lo cual aquellos que quieran sembrar falsas doctrinas tendrán que recurrir a hacerlo encubiertamente. Hace algunos años un hermano en la iglesia donde predico ansiaba ser el tesorero y no lo escondía y lo decía, yo quiero ser el tesorero, porque cada domingo cuando yo reciba la ofrenda voy a ir de hermano en hermano a preguntarle qué necesidad tiene para repartir la ofrenda, porque yo creo en eso. Por más que tratamos de persuadirlo que hacer un error, fue imposible hasta que abandonó la congregación. La autonomía, una de las formas de identificar a la iglesia bíblica.
El modelo de la iglesia primitiva era el de una iglesia autónoma, el de una iglesia que se gobernaba por sí misma, sin imposiciones externas, ni asociaciones, y cumplía de esa forma sus deberes espirituales. Así que de la misma forma en que Dios dio a Moisés un modelo para erigir el tabernáculo, conforme a ese modelo que se había mostrado, asimismo también Dios nos ha dado un modelo de la iglesia, la cual también podemos encontrar en las páginas del Nuevo Testamento. No solo en su forma de adorar, no solo en su forma de gobierno, o en la forma de llevar a cabo las distintas labores para la cual la iglesia fue instituida, sino también un modelo en cuanto a la autonomía. Veamos como uno de los últimos puntos algunas formas de violar la autonomía de la iglesia. Al principio de este estudio, hablamos de algunas definiciones de la palabra autonomía. Y entre esas definiciones dijimos que la independencia de la congregación local es una forma de autonomía. También mencionamos que la capacidad de tomar decisiones por uno mismo es también parte de la autonomía, entre otras. Sin embargo, no encontramos en las escrituras abundancia de evidencia, si alguien la tiene, me gustaría escucharla, de que individuos o congregaciones hayan violado la autonomía de alguna congregación. La información es un tanto escasa. Pese a que el concepto es real, no hay mayor abundancia de información. Pero veamos un pequeño ejemplo de algunos miembros de la iglesia de Jerusalén que pudieron violar la autonomía de Antioquía. El texto de mención reza lo siguiente. Entonces algunos que venían de Judea, en referencia a Jerusalén, enseñaban a los hermanos, en referencia a Antioquía, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Es un tanto difícil determinar si estos hermanos procedentes de Jerusalén hayan querido imponer sus creencias irrumpiendo en el culto de los hermanos de Antioquía o aprovechando el fin de algún servicio de adoración para hablar con algunos hermanos en particular, o quizás visitando a los hermanos de casa en casa. No sé si existe alguna forma, alguna manera para determinarlo, pero creemos de manera general que ellos o violaron o quisieron violar la autonomía de la iglesia de Antioquía. Veamos ahora algunas formas erróneas de interpretar la violación de la autonomía. Existen hermanos y también congregaciones que hacen por alguna razón, ignorancia quizás, mal uso del concepto de la autonomía. Por la más mínima razón sienten que la autonomía de su congregación ha sido ultrajada. Por lo cual preguntamos, ¿podemos tener acceso como foráneos a alguna congregación X sin violar su autonomía? Veamos un ejemplo. Leemos en Hechos capítulo 15, versículo 22 al verso 27, y luego verso 30 y 31 lo siguiente. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, era uno de ellos, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Eso lo puse de mi boca yo.
y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, de Jerusalén, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Así, verso 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Versos 30 y 31 dicen lo siguiente. Así pues, los que fueron enviados por Jerusalén descendieron a Antioquía y reuniendo, subrayado, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación del contenido de la carta, obviamente. Entonces, preguntamos, ¿cómo habrán hecho Judas y Silas para hacer llegar el mensaje de la iglesia de Jerusalén a estas congregaciones sin violar su autonomía? ¿Sería posible que hayan hablado con los dirigentes de las congregaciones y pedirles el permiso de dirigirse a ellas? Es una posibilidad. ¿Sería esto una violación a la autonomía de la iglesia local? Si un hermano X va a Saltillo o a Monterrey y quisiera dirigirse a la congregación, ¿será posible hablar con los dirigentes y decirles me dan permiso de dirigirme a la congregación? Y si acceden a ello, ¿sería violación a la autonomía? No lo creo. No hay ninguna violación al respecto. Entonces preguntamos, ¿podemos hacer lo mismo hoy en día? Sin embargo, quiero que sepan que algunos hermanos de alguna congregación, con el simple hecho que usted le visite o que hable con algunos dirigentes o que visite algún hogar, se sienten afectados. Sienten que la autonomía ha sido violada, ha sido ultrajada. Sin embargo, no creo que eso armonice con el concepto de autonomía. En conclusión, de forma breve hemos visto algunos aspectos que definen la autonomía de la iglesia local. Existen sin duda muchos más que si de repente no se pueden ver textualmente, muchos más ejemplos, los tales se pueden deducir o inferir. Sin embargo, y pese al respeto que debemos mostrar a cada congregación de la iglesia, es también preciso mencionar que en algunos casos algunos hermanos hacen mención de la autonomía solamente para evitar ser censurados por sus errores. Ven una amenaza por alguna razón. Por tanto, es necesario entender que la autonomía no es un blindaje a prueba de exhortación, ni es un escudo para la apostasía. Debemos entender, debemos comprender con claridad lo que autonomía es y cuando no se viola la autonomía de alguna congregación. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.